No creo, no creo. No. Pero bueno, puede darse el caso. Pero el que avisa no traiciona, dicen. Correcto, correcto. Está ahí un poquito difícil que empiece. Bueno, en teoría ya empezamos a transmitir. Veremos después si es verdad. Ya lo compartí. ¡Ah! ¡Qué velocidad! Yo no llegué a compartir todavía mi perfil, así que... Susana, ¿cómo te va? Ah, no la veo más. Ahí la vi. Y porque hay mucha gente ya, mira. Ya Claro. somos más de 35 personas, así que... Bueno, ¿qué les parece? Ahí. ¿Les parece que vayamos arrancando? Por toda la gente que sí se llegó temprano. Joseph, ¿qué te parece? Si queréis, ya han pasado 6 minutitos. Bueno, si la gente se va incorporando, Sí, muy pues bien. ya se incorporan. Que nos pillen en el punto que estemos, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo les va? Les voy a pedir que hagan el favor de tratar de silenciar los mics, si no lo voy a hacer yo así de una manera un poco compulsiva, Drástica. que es así como... porque somos muchos y después cualquier ruido en la sala... Gus, el tuyo vos, por favor, rehabilítatelo, porque yo no te lo estoy pudiendo rehabilitar, Gustavo. Gustavo, rehabilitate tu micrófono, por favor. Sí. Ahí. Ahora. Ahí estás, buenísimo. Sí. Sí. Veo que a alguien más se le abrió abierto y qué sé yo. Bueno, la idea de mantenerlos cerrados es simplemente para que no haya ruido, porque si no vieron que enloquece un poco o mucho. Estaba tratando de republicar ahí el Facebook, pero está medio complejo. Lo vamos a dejar por ahí. Igual se está grabando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos súper contentos con esta actividad y con que Josep haya aceptado la invitación de venir a conversar. Desde hace un tiempito, desde que empezó todo este lío de la pandemia y empezamos a estar todos en nuestras casas, con Gustavo decidimos iniciar un ciclo de reuniones que tuvieran que ver con cuestiones teóricas. La propuesta, la invitación en principio es a no hablar de la situación actual y específicamente de lo que nos está pasando a todos y todas en todos los lugares donde estamos, sino aprovechar un espacio para pensar un poco en teoría y después ir haciendo las relaciones y conversar por donde la conversación nos vaya llevando. Hicimos varias reuniones sobre algunos artículos que con Gustavo publicábamos el año pasado y hacíamos en los artículos referencias al construccionismo social y a las prácticas dialógicas, y vimos que había un montón de gente que estaba participando de nuestras reuniones, que no es gente que está formada precisamente en estos temas, y nos parecía que estaba bueno acercar algunas ideas o las ideas iniciales sobre el tema, y nos pareció para eso que traer a alguien que tuviera mucho sustento, y le hicimos la propuesta a Joseph, y Joseph, ustedes varios lo conocen, muy generosamente lo aceptó, así que estamos súper orgullosos de que él esté aquí. Veo que hay un montón de personas que sí tienen formación en construccionismo y en prácticas dialógicas, y un montón de personas nuevas que no. Para los que ya vienen, seguramente va a ser una charla, porque lo que nosotros le hemos pedido a Joseph es que haga algo inicial, como para que a los que no conocen les pique la curiosidad de seguir investigando. Así que paciencia para los que ya sí. Y bueno, y todos después tengamos un espacio para poder ir conversando, aunque somos un montón, seguramente no podremos hablar todos, pero bueno, aprovechemos el chat lo más posible y después haremos un espacio de tratar de conversar. ¿No, Joseph, te parece? Sí, perfecto. Gustavo, ¿querés agregar alguna cosa? No. Está muy bien así. Que estamos Perfecto. contentos de que esto esté ocurriendo y que salga para donde tenga que salir, como siempre. Tal cual. Bueno, Joseph, todo tuyo.
Gracias. Bueno, primero gracias a vosotras dos, Gustavo y Karina, por la invitación. Y gracias también a todas las personas que estáis aquí. Y desde luego, desde el primer momento que me lo comentasteis, pues ni pensé, porque me encanta, ¿no?, estar con vosotras y vosotros. Y no hay que valorar nada esto. Bueno, dada la variedad de personas que estáis, algunas os conozco, a otras no, la verdad es que deberíais de empezar hablando vosotras y vosotros, porque claro, yo, si empiezo a hablar yo, a lo mejor voy a hablar de lo que yo sé, pero no voy a hablar de lo que vosotras sabéis, ¿no? Y esto es un problema muy grande, sobre todo desde las prácticas colaborativas y dialógicas, porque primero hay que saber lo que el otro quiere hablar o debatir o discutir, etcétera. Pero claro, somos mucha gente y no tenemos mucho tiempo, con lo cual, pues, a ver, bueno, Karina lo ha comentado, pero ya habíamos pactado, está prohibido hablar de la situación actual, tanto del virus como del confinamiento, pero no es el objetivo de esta reunión, y yo personalmente pues no podría aportar nada, ¿no? Y menos desde cómo atender a esto desde el construccionismo social. Lo único que podría decir es que es valorar la diversidad de opciones que hay, ¿no?, en este sentido. Entonces, como Karina ha comentado también, pues bueno, quizá vamos a ser un poco teóricos, pero sí que quiero que desde el principio tengáis un poco ahí metido en la intención de este rato que vamos a estar juntas y juntos. Bueno, además de las notas que toméis, si toméis alguna nota y tal, tomamos un poco desde la teoría, pero también a ver qué ideas os pueden ser de utilidad, ¿no?, en vuestra práctica cotidiana. Porque al final también, como diría Harlin Anderson, pues no hay diferencia entre práctica y teoría. Para ellas son lo mismo, y de alguna manera lo que yo interpreto ahí también es que, bueno, teoría sin práctica no, bueno, sirve para elucubrar, para filosofar, que está muy bien, pero práctica sin teoría seguramente tampoco es muy bien. Entonces, no sé, Karina, Gustavo, ¿queréis empezar por algún tema o queréis que haga una breve exposición de lo que son los orígenes del construccionismo social durante unos 5 o 10 minutos? A mí me No hemos preparado interesaría, nada, a mí me interesaría sí. empezar por qué es el construccionismo social o en qué se diferencia de otros enfoques de pensar el conocimiento, porque un poco de eso creo yo, y si le chingo me avisan, pero es un poco una forma distinta de pensar el conocimiento. Sí, en realidad el construccionismo social como tal, como lo conocemos ahora, las bases fundamentales estarían ahí, ¿no? De hecho, aunque hay un libro anterior, que es el famoso libro de la construcción social de la realidad, de Berger y Luckmann, se publicó en el año 68, en mi opinión, el núcleo básico, aunque hay antecedentes, estaría en un artículo de Kenneth Gergen, que publicó en el año 73, en Psychological Review, y que se titula La psicología social como historia. Y este artículo para mí es fundacional, en el sentido de que es la primera vez, pero seguramente muchas y muchos no habíais nacido, y el año 73 os parece como hace muchísimo tiempo, pero no hace tanto, ¿no? Porque es la primera vez en la que se cuestiona la psicología en general, y más concretamente en ese caso la social, como algo estático, ¿verdad? Claro, el propio título ya está diciendo algo, la psicología social como historia. Bien, a partir de ahí, todo el cuestionamiento que hace el construccionismo social, sobre todo como epistemología, como reflexión sobre la manera en que construimos el conocimiento, tiene muy en cuenta cuál es la historia de lo que estamos haciendo, cuáles son las narraciones que hacemos sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que pensamos, de dónde viene todo eso. Y eso para mí abre un montón de posibilidades, porque no hay una sola historia. Y tan importante puede ser la historia de la filosofía occidental
como puede ser la historia de la cosmogonía muisca, por ejemplo, ¿no? Y hablo de cosmogonía muisca porque estoy viendo a Rosita Suárez ahora, que es una especialista en el tema. Para quienes no lo sepáis, pues la cultura muisca es una cultura que vive todavía, afortunadamente, de la altiplanicie colombiana, ¿no? Y el constructivismo social, de alguna manera, lo que viene a traer como punto de partida, un poco respondiendo a tu propuesta, Karina, es que así porque sí, ningún conocimiento tiene nada por lo cual pueda ser considerado superior a otro, ¿verdad? Porque lo único que podría tener en todo caso sería el número de personas que siguen ese conocimiento, pero eso sería muy nazi, ¿no? Es decir, bueno, pues como quien más sigue en el conocimiento es, digamos, la filosofía occidental, ¿no? O los saberes occidentales, la ciencia positivista, etcétera, pues todo lo demás no sirve para nada, eso es nazismo puro, ¿no? Y no vamos por ahí, no vamos por ahí. Claro, entonces el conocimiento puede venir a través de muchos lugares, puede venir desde luego a través de diversas culturas y puede ser tan bueno o tan malo, dicho en términos dicotómicos, un tipo de conocimiento como otro. Quiero decir que tampoco quiere decir que los conocimientos o las formas de conocer o de construir el mundo de culturas diferentes a la occidental sean mejores que la occidental. ¿Vale? Pero claro, la reflexión más dura tenemos que hacerla nosotros, porque somos nosotros, como occidentales, los que estamos imponiendo desde hace ya siglos nuestro saber al resto del mundo, ¿no? Y esto tiene que ver con algo, pero que no quiero adelantar, pero por favor que alguien me lo recuerde antes de que acabemos, porque tendría que ver un poco con un concepto que debatimos mucho últimamente, que es el de justicia social. Pero creo que todavía es un poco pronto, lo dejaremos para el final, pero que alguien me lo recuerde, por favor. No sé si por ahí, Karina. Sí, yo ya tomé nota y me ocupo. Vale. ¿Hay alguien que tenga especial interés en que empecemos por alguna otra cuestión sobre el construccionismo social? ¿O queréis que haga un pequeño esbozo en 5 o 10 minutos? ¿Cuáles serían los orígenes? Aunque ya he comentado algo, ¿no? Y continuamos después, pues por cuestiones que puedan aparecer. Insisto en que me gustaría que aparecieran, dejar el máximo tiempo posible al diálogo, ¿verdad? El construccionismo social básicamente yo creo que aparece con la humanidad, ¿no? O sea, hace unos con Homo sapiens sapiens, ¿no? Que hace unos 200.000 años, según los especialistas. Y hay un momento clave que es, también según los especialistas, hace 40.000 años cuando aparece el lenguaje. Como sabéis, y si alguien no lo sabe, pues que no le dé ninguna vergüenza, y si cito a algún autor o digo alguna palabra que no os suene, por favor no os dé ninguna vergüenza cortarme, decirlo o escribirlo en el chat y lo aclaramos, que aquí nadie lo sabemos todo, ni muchísimo menos. Y uno, pues sin darse cuenta, a lo mejor dice palabras o cita autores que alguna persona no conozca, y eso sería una injusticia, ¿no? Que yo siguiera hablando de algo que una persona pues no conoce. Como sabéis, el lenguaje tiene una importancia fundamental para el construccionismo social. De hecho, una de las cuestiones que más trabajamos constantemente, y yo personalmente estoy tremendamente interesado en todos los usos y acciones y capacidad de acción del lenguaje, ¿no? Es eso. Es decir, pasamos horas y horas leyendo, escribiendo y discutiendo acerca de la capacidad del lenguaje para crear la realidad. Yo soy bastante radical desde aquí, y la palabra radical puede sonar muy mal, pero bueno, a veces está bien ser un poco radical. Soy muy radical y llego a decir pues que sin lenguaje no existiría nada, ¿no? Ojo, me estoy refiriendo a todo tipo de lenguaje simbólico. No me estoy refiriendo solo al lenguaje escrito o al lenguaje hablado. Hay muchos otros tipos de lenguaje, danzas, pinturas,
arquitectura, música, rituales que tienen significado simbólico y que en muchas ocasiones pues, son locales y en otras ocasiones pues, se intentan hacer globales, como sería en el caso de la ciencia positivista, ¿no? Lo cual no quiere decir que la ciencia positivista sea mala, ¿eh? Lo que no me gusta es que se intente imponer a todo el mundo por igual, ¿no? ¿Por qué digo que un poco empieza en serio el lenguaje o el construccionismo social con la aparición del lenguaje simbólico hace 40.000 años? A ver, antes de hace 40.000 años ya existía el lenguaje, pero era un lenguaje muy utilitarista. Es decir, se servía para decirle al compañero, acércame esta lanza que voy a matar al mamut. Y ya está, ¿no? Había ya, es decir, precisamente una de las señales en el imaginario histórico, o no tan imaginario, son los científicos, que señalarían que los Homo sapiens sapiens existimos desde hace 2000 años, pues es el uso de instrumentos, ¿no? Incluso antes ya existía el Homo habilis, que utilizaba instrumentos para relacionarse con su contexto, pero no les daban significado. Y este es otro de los puntos importantes del construccionismo social y del lenguaje, y es el significado que damos a las cosas, ¿no? Vivimos en mundos de significados. ¿Qué pasa hace 40.000 años? Y pasa una cosa, más o menos, y es que empezamos a no necesitar todo nuestro tiempo para alimentarnos y sobrevivir. Más o menos la aparición del lenguaje, aunque no acaba de perfeccionarse un poco más tarde, pero más o menos empieza a coincidir con los primeros asentamientos humanos y con la invención de la agricultura y de la ganadería. Y destaco la palabra invención porque estos son dos muy buenos ejemplos de algo que no existía antes de que existiera el ser humano. La agricultura y la ganadería, que son nuestras bases fundamentales de subsistencia, incluso hoy en día, las inventamos nosotros. ¿Cómo? No lo sé. Cada cual que piense lo que quiera. Yo no estaba allí para dar fe. Y evidentemente no voy a negar a nadie el derecho a tener fe. Es decir, a decir, Dios nos reveló cómo había que arar la tierra y cómo había que criar los animales. Y yo creo en Dios, desde la religión que sea, y esta es suficiente explicación para mí. Yo no soy quien en absoluto para decir si esto es verdad o es mentira. Porque, entre otras cosas, no lo sé. Pero podría ser Dios o podrían ser los extraterrestres o quién sabe quién. Nadie lo sabe. Como nadie sabe cómo apareció el lenguaje. ¿Pero qué característica fundamental tiene el lenguaje para mí en esos momentos y a partir de ahí? Yo entiendo que hasta entonces estábamos tan ocupados, digo, casi las 24 horas del día, ¿no? En cazar, en coger plantas, tomar plantas de medio del monte, ¿no? Tomarlas, las que veíamos, y a través de algo llamado intuición, que tampoco nadie sabe lo que es, pues o a través de prueba y ensayo las comíamos y el que se moría pues ya sabíamos que de esa planta no había que comer más, ¿no? Ojo, que hay también un paréntesis. Ocurrió una cosa muy, muy interesante, y es que algunas de esas plantas permitían a quien las consumía ponerse en contacto con los espíritus ancestrales de su cultura, ¿no? Y de ahí se desarrollaron toda una serie de culturas, sobre todo en Latinoamérica, en África, en Oceanía, culto hacia ese tipo de plantas, ¿no? Que permitían al que las tomaba, no solo las plantas, sino todo un proceso ritual, el ponerse en contacto con los espíritus, incluyendo los espíritus de las cosas, algo que se ha perdido totalmente en la cultura occidental. Es decir, en la cultura occidental las cosas son cosas y nos sirven para lo que sea, pero son cosas inanimadas, son cosas inertes, no tienen espíritu. No hay ninguna otra cultura en el universo que no otorgue un espíritu y una esencia a las cosas. Incluso culturas occidentales como podrían ser la egipcia. Luego ya llegaron los griegos y sobre todo los romanos y ya la Edad Media, y se cargaron absolutamente esa idea, ¿no? de que todo puede tener un espíritu y ese espíritu a su vez puede ser común a los seres humanos, ¿no?
Bien, me he desviado un poco de lo que quería decir. Lo importante que quería decir es que hasta ese momento lo que estábamos haciendo era cooperar. Y quiero hacer una diferencia entre cooperación y colaboración. En el título de la conversación de hoy hablamos de construccionismo social, pero hablamos también de prácticas colaborativas y dialógicas. A ver, cooperar básicamente significa ayudarse unos a otros. Y si esto no hubiera existido, los seres humanos seguramente no existiríamos, porque somos la especie biológicamente más débil de la naturaleza. Y en algún momento nos dimos cuenta de que todos juntos teníamos más fuerza. Y una persona sola, con una lanza, como he puesto antes el ejemplo, enfrentarse a un mamut, probablemente no hubiera podido hacer nada contra el mamut, ¿no? El mamut se lo hubiera cargado en 2 minutos. Pero varias personas con varias lanzas, cooperando, atacando una por aquí y otra por allá, conseguían abatir al animal y conseguían alimento para una temporada, ¿no? Para bastante tiempo. Por cierto, la inmensa mayoría de culturas ancestrales, cuando matan a un animal, primero le piden perdón y luego le dan las gracias. Le piden perdón por matarlo y luego le dan las gracias porque gracias a su muerte nosotros vamos a seguir sobreviviendo. Algo absolutamente perdido también en la cultura occidental. Y no, yo no soy ningún gurú ni sé nada de las culturas ancestrales, ¿no? Sobre todo latinoamericanas, y digo porque en Occidente prácticamente se han perdido. Ya se encargó la Inquisición de barrer casi cualquier tipo de interpretación de la realidad que fuera diferente a la dominante de la Iglesia Católica en aquella época. Bien, y cooperando, pues podríamos haber llegado hasta ahora. Pero ¿cuál es la diferencia práctica, digamos, entre lo que es cooperación como algo utilitarista, repito, que nos permite sobrevivir y que nos permite dominar a la naturaleza, ¿no? Y la colaboración? En la cooperación yo estoy a tu lado para conseguir un fin común. Y estoy a tu lado cuando tú me necesites. Y tú estás a mi lado. Y tú y yo nos complementamos a la hora de hacer un trabajo, un objetivo, algo que nos va a ser útil a los dos o que nos va a ser útil a la comunidad. Eso es maravilloso. Pero la colaboración va mucho más allá. En la colaboración es estoy contigo siempre, incondicionalmente. No solo cuando tú me necesites o cuando yo te necesite, sino siempre. Y además sin un objetivo predefinido. No hace falta definir un objetivo. No hace falta configurar un grupo de trabajo estratificado donde hay un líder que dice tenemos que actuar así y los demás le obedecen. Líderes somos todos. Esto no quiere decir que en momentos puntuales no haga falta organizarse, ¿eh? Incluso en momentos no tan puntuales. No digo que no haya que organizarse en muchas ocasiones, socialmente, comunitariamente, comunalmente. Pero digamos que la cooperación sería una unión de grupos de individuos y en la colaboración se anula totalmente la idea del individualismo. Nos olvidamos de que somos individuos, entes separados de los demás, que cuando me necesiten ya me llamarán, que cuando un compañero de trabajo necesite que le ayude, ya le ayudaré, o que cuando yo necesite que algún compañero de trabajo me ayude, pues ya me ayudará. Sino que la colaboración es una forma de ver la vida muy inscrita dentro del construccionismo social totalmente diferente, en la cual yo no soy yo sin los demás. Fijaros también que es muy interesante esto, o por lo menos para mí es muy interesante, porque esta filosofía o manera de ver la vida tiene que ver mucho con maneras de ver la vida de ciertas o de muchas culturas ancestrales. O sea que tampoco estamos descubriendo nada del otro mundo. Y si repito mucho el tema de las culturas ancestrales es también pues porque aquí estáis muchas personas de América Latina y más o menos sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Unas conoceréis mejor pues las culturas pues muisca, como he comentado antes, y repito, tenemos aquí una gran especialista, otras conocéis mejor pues las culturas de yucatecas, ¿no? De Yucatán, ¿cómo se llama? De los mayas, ¿no? En fin, depende de vuestros países de origen. Los españoles y en general los europeos no tenemos esas tradiciones, repito, porque bueno, la Inquisición mató prácticamente a todas las brujas, que además eran mujeres, la mayoría también tiene
No sé si será casualidad, yo creo que no. Bien, y me gustaría, me ha gustado empezar hoy, ¿no? Otro día no sé cómo hubiera empezado haciendo esta especie de pequeña distinción, porque el construccionismo social no sería una forma de ver la vida de manera conjunta, cooperativa, unos nos ayudamos a los otros, etcétera, que insisto, esto está muy bien y forma la base de nuestra supervivencia, sino que sería una forma de ver la vida de una manera colaborativa. Y, como diría también una de nuestras colegas más significadas de México, concretamente de Mérida, República de Yucatán, Rocío Chaveste, la doctora Rocío Chaveste, no somos colaborativos. Estamos siendo colaborativos. Es decir, no es una etiqueta que nos ponemos y ya está. Y a partir de ese momento ya he descubierto el mundo, o un nuevo mundo, o no sé cómo llamarlo, sino que es un proceso. Y claro, como en todos los procesos, esto no es perfecto. Es decir, seguro que yo estoy diciendo esto y parezco un predicador desde el púlpito predicando la verdad, y seguro que habrá personas, creo que aquí no, pero más de una persona que dirá, pues una vez a mí no fuiste nada colaborativo y me tiraste de tu grupo, o yo que sé, o me faltaste. Pues sí, claro que sí. Antes que colaborativo y antes que todo lo demás, soy un ser humano y todos cometemos errores, ¿no? Y lo que tratamos es de ser honestos, pero muchas veces pues somos incoherentes con nuestros propios valores, ¿no? Y no pasa nada por eso, porque no somos perfectos. El día que seamos perfectos ya no seremos humanos, seremos dioses o seremos robots perfectamente programados, y no pasará nada tampoco por eso. Si llegamos a ser dioses, pues estupendo, y si llegamos a ser robots, pues también estupendo. Nosotros creo que no lo veremos todavía, pero bueno, todo llegará. ¿Qué os parece hasta ahora? ¿Cómo veis más o menos esta...? Sé que estoy mezclando muchas ideas, intento ser más o menos, en fin. No, me parece que se va armando esta idea de que el lenguaje construye la realidad. Me quedé interesada con la idea de yo no soy sin los demás, y de esta idea de estar siendo, ¿no? De no estar como producto acabado. Si alguien más quiere hacer algún comentario, ¿te parece que Sí, por favor. ahí avisen, levanten la mano, sacudan, abran directamente el mic y hablen? Si alguien tiene ganas de aportar algo. O el chat. Rosa, me ha parecido que... Sí. Hay mucha gente y no lo llego a ver a todo, entonces... Ahí está, Rosa, sí. Sí. Creo que, pues, interesante la introducción que has hecho, Josep, y creo que hay unos puntos bien interesantes también, y que son de gran profundidad, y que podrían hacer la gran diferencia entre las concepciones del socioconstruccionismo y las demás teorías de la psicología, los demás enfoques. Y tiene que ver no solamente, y más allá un poco tal vez del concepto mismo del lenguaje, y que tiene que ver con esa construcción del yo y del sentido también del nosotros. Entonces, cuando tú expresas que yo no soy sin los demás, y cuando haces también alusión a las culturas prehispánicas, pues allí es un punto supremamente interesante, que tal vez es el punto de integración y de encuentro entre este tipo de pensamiento de los saberes ancestrales con el pensamiento mismo del socioconstruccionismo, y es en la construcción del nosotros. ¿Sí? Ese sentido del nosotros creo que es fundamental. Hay una gran diferencia entre la concepción ancestral del nosotros y la concepción pues digámoslo de alguna manera, no me gusta el término, pero no encuentro ahorita otro, como sería nuestra cultura occidental. Sí, y es que el nosotros en nuestra cultura occidental se elabora o se crea a partir de opuestos con el otro, con los otros. Mientras que en el pensamiento ancestral
el nosotros no es excluyente del otro. Es más, es que no existe ni siquiera la noción del yo, sino es una construcción sencillamente del nosotros. Y un nosotros que cobija otro gran nosotros, no los otros, sino que se genera allí todo un proceso de inclusión. Me incluyo y no me excluyo. Entonces, esa parte me parece supremamente interesante porque uno de los grandes puntos también que profundiza el mismo socioconstruccionismo es esa parte, ¿no? Entonces, esa construcción del nosotros desde otra perspectiva diferente. Y eso también nos lleva a otra parte interesante del concepto mismo hasta del yo, en el que hacemos opuestos, en que yo, entre el pensar, el sentir y el actuar. Y eso es otro de los puntos claves aquí, ¿no? Entonces, al haber esa diferenciación y esos opuestos entre el yo y el otro, se viene también la diferencia, se genera también esa diferencia entre el pensar, el sentir y el actuar, cosa que no existe entre el pensamiento de las comunidades ancestrales u originarias, ¿no? Entonces, este punto me parece bien interesante. Gracias, Josep, por haberlo traído a colación. No, por favor, gracias a ti, porque lo has expresado muy bien y además se me había pasado un poco, ¿no? el abundar, ¿verdad?, en este discurso. Entonces, por favor, Rosita, muchísimas gracias y aprecio muchísimo tu intervención. Y tengo poco que añadir, porque en verdad lo que me da mucha pena es ver cómo esos saberes ya estaban ahí, y sobre todo durante la Edad Media, pero luego también hasta incluso durante la Ilustración. Lógicamente estoy hablando de Europa, sobre todo también de Latinoamérica, porque a partir de 1492 pues pasó lo que pasó, y afortunadamente pues la invasión europea, que no fue solo española. Lo que pasa es que entonces España era la capital del mundo occidental de Europa, ¿no? Pero fue una... A ver, yo creo, y he intentado estudiarlo un poco, que como las oligarquías ya no tenían a nadie más a quien matar aquí en Europa, pues entonces buscaron nuevos mundos, ¿no?, que saquear y de los que alimentarse. Y lamentablemente pues os encontraron a vosotros, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que tú estás comentando, fíjate cómo es exactamente lo que tú has dicho, sería un poco la cosmovisión construccionista, sería exactamente esa, ¿no? Y ya estaba ahí hace miles de años. Lo que pasa es que nadie le hizo caso, en la Edad Media, por supuesto, y luego en la Ilustración, que fue con el breve momento que dura apenas un siglo del Renacimiento, pues la Ilustración de la que todavía estamos viviendo, lo que fue es una vuelta total a ideas muy individualistas y muy de orden social, y que también tienen su lógica, porque el desorden social previo a la Ilustración en Europa era tremendo. Era muy parecido a lo que está pasando ahora, es decir, muy pocos mandaban sobre muchos, sobre todos los demás. Lo que pasa es que entonces era hasta incluso más evidente, si cabe, que ahora, ¿no? Y claro, llegó un momento pues en que en Francia pues dijeron, esto se acabó, y se montaron las guillotinas y empezaron a pasar por la guillotina a esos pocos, ¿no? Josep, Sí. pensaba en lo que estaba diciendo Rosa, que empezó a enlazar estas ideas de construccionismo con cómo van a influenciar en una nueva forma de pensar la psicología y de ahí a las prácticas dialógicas. ¿Nos podrías...? Ahí tenemos a Jorge también levantando la mano. A ver si le... Jorge, si te puedes abrir tu micrófono y hacer tu comentario, porque hay mucha gente hasta que te encuentre. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Saludos para todos y todas en todas partes del mundo. Un saludo para ti, Josep, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Bueno, yo quisiera comentar un poco y primero hago una presentación porque soy nuevo, no conocía cuál era el contenido programático para el día de hoy, no sabía cuál era la temática a tratar, más o menos me sintonizo, me encuentro acá Rosita, acá también de Colombia, que trabajamos en la misma línea y pues bueno, es muy puntual. Me vino a colisión este momento, vino a la mente en este momento un texto que se escribe por un teórico que aquí en Latinoamérica está cobrando un espacio muy interesante en términos de mirar cómo si el mundo hubiera construido el conocimiento de una manera distinta, si el conocimiento no hubiera iniciado en Occidente, si no hubiera iniciado en América, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo hubiera sido el mundo si el conocimiento se hubiera organizado desde los pensamientos ancestrales, desde las comunidades nativas en América, estamos hablando de todo el continente? Y él dice en un texto que lo escribe de manera muy interesante, si el sur fuera el norte, no solamente si el sur fuera norte, si desde acá, nosotros, en América, hubiéramos tenido la hegemonía del pensamiento, ¿cómo hubiera sido la humanidad? ¿Sí? Valdría la pena pensarse desde ese punto de vista cómo hubieran sido las cosas. Cuando Esterman escribe este libro, uno encuentra que efectivamente el pensamiento tiene una configuración muy específica y en eso comparto y me uno a todo el tema socioconstruccionismo, del socioconstructivismo. En cuanto al uso de los lenguajes, la forma en que se habitúa, lo que por Foucault vinimos a conocer, por ejemplo, con el tema de las palabras y las cosas, cómo surgen, cómo son sus etimologías, su genealogía, etcétera, etcétera, hablando también un poco de Nietzsche. Y bueno, salgo hace poco de una formación bastante particular acá en Colombia, especialmente acá en Bogotá, con una maestría en filosofía y pensamiento latinoamericano. Y allí, pues, evocó precisamente a cambiar las categorías, ¿no? A cambiar y darle vuelco a las cosas, ¿sí? Es decir, en este momento la humanidad se encuentra en otro punto. Efectivamente hemos descubierto que como cualquier otra de las fechas, ahí sí hubiera sido en el medievo, en la ilustración, en el modernismo, posmodernismo, asumimos que las épocas son ya finiquitadas. Parece ser que ya todo fuera lo último y la cúspide de todo lo que sucede en términos de conocimiento, la ciencia y el pensamiento en general. Y ahora nos damos cuenta con el coronavirus que nos toca confinarnos, darnos cuenta de la fragilidad en la que nos encontramos, que la ciencia, personalmente la crítica que estoy haciendo en este momento es que la ciencia llega a los excesos del positivismo, del neopositivismo específicamente, y las ciencias se convierten en un séquito más. Pareciese que la ciencia ya se convirtió en también una religión más en donde cuando hacemos uso del exceso de las ciencias, especialmente cuando aterriza solamente el campo de lo que hace tiempo he venido observando, del uso excesivo de la ciencia solamente para el beneficio económico y político y bélico que está en este momento al servicio de las hegemonías mundiales, pues nos damos cuenta que seguimos siendo frágiles, seguimos teniendo ciertos hábitos que vienen configurados, me perdonarán con las personas occidentales, pero viene desde ese desarrollo de la forma que se desarrolló el conocimiento. Entonces, yo me preguntaba cuando estudiaba Levinas, Emmanuel Levinas, el tema de la alteridad, si cuando uno mira y hace un estudio histórico, genealógico, y cuando uno mira a Foucault también y mira Occidente cómo construyó y cómo reconocía a los otros, pues uno dice no, no hay un reconocimiento. Parece que Occidente construyó una forma de conocimiento en donde el otro no existía. Existe lo hegemónico en el conocimiento y de bajo esas categorías y bajo esas taxonomías se desarrolla el conocimiento. Jorge, dime. Perdona, pero hay como 51 personas en la sala y si el que hace una intervención, yo voy a sugerir, yo sé que es horrible hacer esta interrupción y todo, pero que tratemos de hacer un poquitito más, acotar para poder que haya espacio para que entre todos Lo podamos. puntual de la filosofía y las conclusiones es, hay todas las reflexiones que se están haciendo están apuntando a la conciencia y al constructo de humanidad, ¿sí? Pero especialmente desde lo solidario, desde lo cooperativo y desde lo dialógico. Entonces, por eso digo que este es un momento pertinente para para estas herramientas que se desarrollan y más desde la psicología, porque yo también soy psicólogo social. Entonces, ese es el acote y es también la pregunta, ¿cómo en un mundo
que no es capaz de vivir, no es capaz de reconocer al otro, porque en este momento estamos en absoluta omisión del otro, se puede construir ese reconocimiento, darle sentido y significado a la cooperatividad, y además de eso, cómo aporta epistemológicamente para la psicología social, pues más desde el enfoque socioconstruccionista o socioconstructivista. Muchas gracias para todos y todas. Gracias a ti, Jorge, sí. A ver, gracias por tus aportaciones y además me ha servido, he tomado nota. Yo no suelo tomar notas nunca, pero de vez en cuando, pues, en fin, presumo de tener buena memoria. Hay días y días también, ¿no? Pero bueno, hoy tengo un día bueno en este sentido, pero también hay algunas veces que está bien tomar alguna nota. Porque hay una idea que ha lanzado hace un tiempo Karina y que parece que me siento mal porque me he tomado nota de ella y parece como que la esté rehuyendo, ¿no? Y tu aportación me viene, tu aportación me viene muy bien, Jorge, porque la consulta que ha hecho Karina de alguna manera es qué diferencia habría desde la orientación construccionista social y otras orientaciones, ¿no? Primero quiero decir una cosa, el constructivismo social no es una teoría, es una metateoría, es decir, es una teoría de teorías y además es un movimiento. No es una teoría cerrada sobre la mente, sobre el mundo, sobre la realidad, o por ejemplo en su aplicación, una de sus aplicaciones más prácticas, que son las prácticas colaborativas y dialógicas, pues por ejemplo sobre la psicoterapia, sobre la investigación, sobre la educación. No es una teoría cerrada, sino que en el seno del constructivismo social se puede hablar de todo. Y cuando digo de todo, digo de todo. A lo que una de las muchas cosas que me ha inspirado tu aportación, Jorge, y que tiene que ver bastante, creo, con todo lo que estamos comentando, es cuando te has referido al modernismo y el posmodernismo, ¿no? Como ismos serían una ideología, y a mí no me gusta hablar de ismos, me gusta hablar de modernidad y posmodernidad, que entonces serían épocas históricas. Y como tal, difiero un poquito de ti, porque creo que la posmodernidad no está cerrada, es decir, creo que está vigente y está en camino hacia donde no lo sabemos, como diría George Herbert Mead, que como sabéis es uno de los fundadores de la psicología social, como la conocemos hoy en día. No sabemos hacia dónde, pero estamos en camino, ¿no? ¿Cuál sería entonces la diferencia con otras orientaciones, Karina? En mi opinión es que la inmensa mayoría de las orientaciones, por ejemplo en psicoterapia, están plenamente insertadas en la modernidad. Y el construccionismo no. Esto tiene una serie de implicaciones bastante importantes, ¿no? Porque precisamente en nuestros mundos actuales vivimos una gran contradicción, y es que vivimos con un pie en la posmodernidad y otro pie en la un pie en la modernidad y otro pie en la posmodernidad. Es decir, uno puede tener miedo de subir en avión, porque tenga miedo de subir en avión y ya está. Y los psicoanalistas pueden psicoanalizarlo durante 10 años y a lo mejor descubren por qué tiene miedo y a lo mejor lo curan y a lo mejor no. Pero lo que no parece tener mucho sentido es tener miedo a subir en avión o no subir en avión porque uno dude de la realidad de que en un avión se puede subir. Es uno de los medios de transporte más seguros que existe y además nos permite viajar a lugares lejanos que de otra manera no podríamos. Podríamos ir en barco, pero muchísimo más rápido ir a Bogotá en avión, ¿no? O a Buenos Aires desde Madrid que ir en barco desde Barcelona hasta Barranquilla, de Barranquilla a Bogotá, que hay casi 1000 kilómetros, en fin, sería... Entonces, claro, vivimos en la posmodernidad, como sabéis, lo que hace es empezar a poner en duda, sobre todo basándose en filósofos postestructuralistas, como tú has citado, uno de ellos, pues Foucault, y anteriormente Nietzsche, incluso también Schopenhauer, que fue maestro o casi maestro de Nietzsche. Empieza a poner en duda lo que son los conceptos de verdad absoluta.
Esto tiene muchísimo que ver con todo lo que hemos estado hablando de los saberes ancestrales. Y creo que lo he dicho al principio, tan verdadero es el saber cotidiano o la filosofía ancestral muisca como la occidental, como la griega, que yo adoro, por ejemplo, toda la filosofía griega, o casi toda. Cuando imaginaos que estos dos deditos son dos pies, ¿no? Y que aquí abajo hay una raya, ¿verdad? Cuando doy un paso adelante y pongo en duda algo o me hago una pregunta, estoy entrando en la posmodernidad. Cuando doy respuesta a esa pregunta, vuelvo a estar en la modernidad. No estoy dando un paso atrás. Lo que estoy es dando una respuesta definitiva y verdadera a algo que antes no sabía si era definitivo y verdadero. Esas respuestas pueden venir a través de muchas fuentes. La fe, la creencia, la religión, la ciencia. Y sobre todo para mí, hay algo que me impresiona tremendamente porque ha estado presente todas nuestras vidas desde hace 200.000 años ahí. Ha estado presente y parece que solo le damos importancia desde hace unos pocos años, que es la tecnología. La tecnología no es un saber, es un hacer. Y cuando Foucault, por ejemplo, por haberlo citado tú, habla de las tecnologías del yo, se está refiriendo precisamente a algo que también ha aparecido antes, creo que Rosita lo ha comentado, ¿no? Es a qué estamos haciendo para la construcción de nuestros yoes. No qué sabemos de nuestros yoes, sino cómo construimos nuestros yoes. Esta me parece una reflexión interesante porque no podemos vivir sin la tecnología. Hoy no podemos vivir sin la tecnología. No quiero referirme a estos momentos, pero alguien lo ha dicho. Si no tuviéramos internet ahora estaríamos casi completamente aislados. Incluso muchísima gente nos estamos quejando ya de que pasamos demasiadas horas al día conectados al Zoom. Entre que damos clases, que eso es obligatorio y hay que hacerlo, pero luego nos conectamos con la familia casi todos los días. Luego nos conectamos con los amigos, como hoy. Luego hay actividades como hoy que pueden tener, pues, espero que en este caso, pues, un cierto interés y nos apetece saber qué piensan otras personas y ver incluso a personas que hace meses o incluso años que no vemos, ¿no? Algunas de vosotras y de vosotros hace poco tiempo que os he visto. Sofía, nos vimos casi, salimos de Madrid casi corriendo, ¿no? Que al día siguiente casi de salir allí es cuando ya se detectó no sé, hubo una gran explosión y tal. Beto, nos vimos hace unos meses, bueno, ya casi va a hacer un año, ¿no? En República Checa. Moni, nos vimos en octubre. En fin, y todo esto es muy bueno. Si no existiera Internet, si no existiera esta posibilidad, estaríamos hechos mierda. Aunque al mismo tiempo nos está empezando a saturar. Y esto me da pie también a comentar algo. El primer libro importantísimo de Ale, me estás comentando por el chat que hables de las historias y de la historia. Me tomo nota y paso ahora, si os parece bien. El primer libro más conocido de Kenneth Gergen, que si no, bueno, ya lo he citado antes, ¿no? Y un poco pues, lo reconocemos como el fundador de lo que sería el construccionismo social contemporáneo, ¿no? Es el yo saturado. Y en sus primeras páginas, cuidado, está escrito en el año 1991, no existía Internet, ni muchísimo menos como lo conocemos ahora. Si existía algo, pues era para utilización del ejército estadounidense y para algunas comunicaciones de grandes hospitales y tal, estadounidenses también. Y él, cuando habla del yo saturado, habla de eso, de la primera reflexión que hace en las primeras páginas es que dice, bueno, yo lo tengo por aquí, podría leerlo textualmente, pero lo hablo de memoria, ¿no? Me he dado cuenta de que al acabar mi día he pasado todo el día en relación con otras personas, ¿no? Y muchas de estas relaciones han estado mediadas tecnológicamente. Teléfono, fax, fijaos, aquí hay gente que ni ha conocido los faxes, ¿no? Porque veo gente muy joven. Algunos un poco más mayores sí que hemos conocido el fax, por lo menos en el lugar de trabajo.
Pero no solo eso, el avión es una tecnología, ya lo he citado antes, que nos permite relacionarnos con muchísimas más personas de las que nuestros abuelos se relacionaban, ¿no? Voy a cerrar, que el perrito del vecino, no sé si se oirá, pero está un poco pesadito. Si os dais cuenta, la inmensa mayoría, ya he citado algunas personas que nos conocemos personalmente, ¿no? Pero incluso las que no nos conozcamos personalmente, si no hubiera sido por Internet, nunca nos hubiéramos conocido. Ni personal, ni no personalmente, ¿no? Pero al propio tiempo, Internet muchas veces nos satura y a veces tenemos que hacer, como nos está saturando ahora, en estos tiempos. Y a veces tenemos que hacer una especie de cura, ¿no? Como cuando dices, ostras, qué sé yo, bueno, yo ahora estoy bebiendo agua, ¿no? Pero cuando llevas unos días por ahí, yo solo veo cuando viajo y tal, ¿no? Pero dices, ostras, estoy bebiendo demasiado y cuando vuelves a casa pues estás unos días sin probar el alcohol, ¿no? Por lo menos hasta el próximo viaje o tal, ¿no? Y de vez en cuando nos hace falta una cura de comunicación, de exceso de comunicación. A este respecto quiero terminar copiando una frase que yo me aplico a mí mismo, que dice Kenneth Gavin precisamente, y es: yo no soy construccionista social. Yo estoy siendo, en todo caso, o estoy bajo el paraguas del construccionismo social. El lenguaje es tan importante que en el momento en el que yo diga yo soy construccionista social, dejo de ser otras cosas. Y la gente me va a catalogar de una manera diferente y no de otra. Y seguramente el construccionismo social, que es un pensamiento que admite muchas posibilidades, pero también puede ser que limite otras. Josep, La historia, perdón, sí, ahí en el chat está Luis sí, diciendo dos cosas interesantes. Entre todo lo interesante, el sentir, pensar, actuar, si bien sabemos que obedece a procesos diferentes, ¿no será que el pensamiento occidental, heredero de Descartes, y el positivismo tienden a separarlos? Y la otra es dar por cerradas las eras que mencionó Jorge. Es cierto que no es no es así, así. debe ser. En el campo de la psicología hay muchas teorías y colegas que podrían ubicarse dentro de la modernidad. Correcto. Sí, vale, y paso enseguida a lo que había sugerido Ale, de historia e historias. A ver, sobre el tema de las teorías, colegas, etcétera, etcétera, cuando he hecho la diferenciación un poco entre modernidad y posmodernidad, la inmensa mayoría de teorías psicológicas y también sociológicas que conozco se integran en el campo de la modernidad. Es decir, todas tienden a compatibilizar la mente humana y a decir la verdad y a aplicar técnicas consecuentes, verdaderas, sobre lo que es la mente humana, sobre lo que es la enfermedad mental y las técnicas pues, para curarlas, ¿no? A mí esto me parece una barbaridad y no estoy citando ninguna técnica ni ninguna orientación en concreto. Me parece una barbaridad porque no hay nadie que sepa lo que es la mente humana. Nadie. Nadie. Y hay bastantes teorías y está muy bien que haya muchas teorías. Cuantas más teorías, mejor. A diferencia de lo que dice Humberto Maturana, con todos mis respetos, porque sé que es una persona muy admirada en Latinoamérica, sobre todo en Chile y también aquí. O sea, por mí también, y he asistido a algún seminario suyo y me gusta, pero él dice que tenemos demasiadas teorías. Yo digo, no, cuantas más teorías, mejor, ¿no? El problema es que estamos hablando de cosas que desconocemos y seguramente las teorías positivistas y modernas, más duras y más pesadas y más verdaderas, son las que tienen que ver con el cerebro, con las neuronas, y yo creo que ni siquiera los propios neurólogos saben lo que está pasando ahí. No lo creo, ellos mismos lo dicen. Es decir, ellos mismos dicen, desconocemos casi todo de lo que pasa en las neuronas, etcétera, ¿no? Y sin embargo, muchísima gente hablan, iba a decir hablamos no, porque yo no hablo nunca de eso, entonces me distancio de ahí, hablan de que uno tiene una depresión porque se le ha descompensado la oxitocina, por decir algo, ¿no? Porque no tengo ni idea de esto, ¿no? Pero por cosas que salen así en las revistas del corazón, ¿no? Y sobre todo las revistas para mujeres, lo cual tiene más cojones todavía, o más
o más ovarios, vaya. Y entonces llega el listo de turno y dice, no, pues entonces lo que hay que hacer es subirle los niveles de oxitocina a esta señora o a este señor que está deprimido. ¿Cómo? Con pastillas. ¿Quién puede recetar pastillas? Los médicos, en este caso los psiquiatras. ¿Quién tiene el poder? ¿Y qué hacen las pastillas? Drogarnos. A nosotros, a las personas que están deprimidas, las personas que oyen voces, por ejemplo, ¿qué tiene de malo escuchar voces? Si esas voces le hacen daño a la persona, pues habrá que hablar con esa persona, ver qué tipo de daño le hacen y conversar con ella y buscar alternativas, etc. Esto tendría un poco que ver con la segunda observación que has hecho, Luis. Y de alguna manera, desde luego, las prácticas colaborativas ideológicas y otras, como las prácticas narrativas, la terapia breve centrada en soluciones, etcétera, tendrían bastante más que ver con la posmodernidad como época donde no todo es verdad, donde la verdad se diluye, pero no desaparece, se diluye en los contextos concretos de tipo cultural y de tipo social en los que la persona se está desarrollando, está viviendo y está experienciando tristeza, malestar, en fin, o escuchando voces, en fin. En cuanto al tema de Descartes y el positivismo, Luis, yo soy un enamorado de Descartes. Ya sé, lo estamos culpando a él siempre, ¿no?, de esta diferenciación que hizo en su momento entre mente y cuerpo, ¿no? Algo que pues muchos que estamos aquí supongo que no compartimos y no nos creemos que todo interactúa, ¿verdad? Pero a Descartes hay que reconocerle un grandísimo mérito. Su intención inicial fue una reconstrucción de la filosofía. Fue el primer filósofo que se atrevió a enfrentarse con la patrística medieval. Y fue el primer filósofo que, junto con otros pensadores, literatos, artistas, etcétera, pues empezó a trabajar durante el Renacimiento en una manera nueva de ver el mundo. Sus intentos por racionalizar el pensamiento humano, a mí me parecen, en su contexto, en el siglo XV, XVI, me parece tremendamente positivo. Entre otras cosas, dio lugar luego a que la filosofía continuara desarrollándose cuando había estado 1000 años parada durante la Edad Media, en toda Europa al menos. 1000 años. Hubo 1000 años de la historia de la historia de Europa en la que solo se dedicaban a escribir a mano los textos bíblicos, y los pocos que se atrevían a pensar lo único que intentaban era demostrar la existencia de Dios. Creo que el último filósofo que tuvo una idea brillante fue Plotino en el siglo IV después de Cristo, que dijo, bueno, Dios no es que exista o no exista, es que aunque exista no se puede demostrar, no se puede ver. Es tan grande, él lo decía desde la fe, pero decía, es tan grande, no se puede hablar, casi ni hablar de él, ¿no? O sea que ese problema casi a nivel filosófico estaba solucionado en el siglo IV, pero bueno. Entonces Descartes para mí tiene ese valor. Claro, ¿dónde estuvo un poco el error? Pues eso, en que dicotomizó demasiado. Pero ojo, no fue el primero, ¿eh? La filosofía griega, sobre todo Platón, origen además después de las filosofías monoteístas, que ese es un tema que trataremos otro día, porque normalmente las religiones monoteístas han traído bastantes desastres a la humanidad, a diferencia de las religiones o de las creencias politeístas, ¿no? Pero bueno, hablaremos en otro momento. Entonces, de Descartes, lo digo porque ahí puede haber muchísima discusión y de Descartes, destaco algunos valores, ¿no? Pero también es cierto, como tú dices ahí, Luis, que actualizó un poco las ideas entre diferenciar lo que es mente, lo que es cuerpo, lo que es espíritu, alma, etcétera. Y encima además valorizó, es decir, le dio valor a la muerte, a la mente como algo racional
superior a lo puramente experiencial, ¿no? Y ahí cometió un gran error porque evidentemente cuando se muere el cuerpo, se ha muerto la mente. Respeto cualquier tipo de creencia y si alguien de aquí es capaz de hablar con los espíritus de los muertos, por supuestísimo que lo respeto, pero yo nunca he podido hablar con los muertos, ¿no? Y no digo que no pueda ser así. No sé, Luis, si más o menos he contado tu aportación. Ahí Frances también está diciendo que le encantó la descripción de la dilución de la verdad en contextos. Quizás es un tema también interesante para profundizarlo un poquito, ¿no? Vale, pues si queréis lo tocamos un poquito. Pero voy primero, si os parece, si no, se me pasará con la propuesta que hacía Ale, si os parece, sobre el tema de la historia con minúsculas y la Pero historia claro. con mayúsculas. ¿Sí? Entonces, la historia con mayúsculas es la gran historia, lo que nos cuentan desde pequeñitos que ha pasado. Como todos sabemos, lo cuentan como les da la gana. Y como todos sabemos, pues unas veces es verdad, otras veces no es verdad. Y no es lo mismo la historia que nos contaron cuando éramos pequeñitos, desde la iglesia, desde la educación franquista en España, o de la dictadura chilena o de la dictadura argentina, que la que estudian ahora nuestros hijos o nuestros sobrinos, ¿no? Yo no tengo hijos, pues me fijo lo que hacen mis sobrinos. Luego algo falla ahí, y todo eso es historia con mayúscula. Para mí lo importante de ese construccionismo social es la historia sin mayúscula, la historia con minúsculas, las pequeñas cosas de la cotidianidad, qué es lo que está pasando en el día a día. Y eso no excluye a las grandes narraciones de la historia, con mayúscula. También las incluyo en el discurso acerca de la historia. Pero me importa eso pequeñito, ¿no? Que seguramente no va a cambiar el mundo, que seguramente nadie va a saber qué está sucediendo, pero que le está pasando, pues a mí mismo, que soy pequeñito, que le está pasando a una amiga, a un amigo, a una señora o a un señor que a lo mejor ni siquiera conozco, pero que muchas veces nos sorprenden con sus saberes cotidianos, sin necesidad en muchas ocasiones de haber pasado por la universidad. Y estas son las cuestiones que a mí personalmente me apasionan y que dentro del construccionismo social me encuentro a gusto pudiendo hablar de ellas, no solo yo, sino con otras personas, lógicamente. Por ejemplo, yo personalmente he aprendido más de psicología con la licenciatura que con otros estudios que hice que no terminé, pero bueno, estudié bastantes asignaturas y con esto estoy reivindicando también el saber de la universidad, aunque muchas veces la critico a la propia universidad, pero eran estudios de humanidades donde se estudiaba pues desde estética, historia del arte, filosofía, historia en general, en fin. Y por ejemplo y seguramente esto es una experiencia personal que no individual, que no es lo mismo, he aprendido más del ser humano leyendo novelas, viendo arte, escuchando música, viajando, lógicamente, y conociendo otras culturas, que tampoco es que haya viajado mucho, pero un poquitín sí, que estudiando todas las teorías psicológicas. Hay novelistas tremendos, y no solo en Europa. Lo que pasa es que cuando pensamos en los clásicos, pues solemos pensar en grandes novelistas o literatos, pues como Shakespeare, Goethe, Dostoyevsky, etc. Pero también he tenido, aunque no soy en absoluto un especialista, pero he tenido oportunidad pues, de leer bastantes autores latinoamericanos, desde Borges, Cortázar, hasta algunos más recientes que tengo por aquí, no recuerdo el nombre, pero que algunos amigos y amigas habéis tenido el gusto, y os lo agradezco mucho, de recomendarme, donde están hablando de la vida cotidiana, ¿no? De cómo es la vida cotidiana de esas personas que os comento. Y encuentro mucho más cercano a mí, porque al final también la psicología pues, nos ayuda, aunque no me gusta mucho, pero a decir lo que voy a decir, nos ayuda a conocernos un poco a nosotros mismos, ¿no? Ayuda más a conocerme a mí mismo conociendo a la esquina, a la vecina o al vecino de la esquina, que conociendo al rey Enrique VIII, ¿no? Por decir algo, aunque tampoco está de más, ¿eh? Cuanto más se lea y más se sepa, que luego uno se lo crea o no, ya es otro tema.
pero del rey Enrique VIII, que me leí su biografía hace ya años, no sé por qué me dio por leérmela, fíjate lo lejos que está en el tiempo, en el espacio y en todo, ¿no? Pero bueno, me interesó también porque como fue la ruptura con la Iglesia Católica y con el Papa de Roma y todo aquello, que aún dura, quería conocer un poco ese contexto histórico. Pero de él no aprendí nada, ¿eh? O sea, eso de ir matando a las mujeres y y que al final rompiera con la Iglesia Católica de Roma porque no le aceptaban el divorcio de no sé cuántos, bueno, eso no me gustaba nada. No sé, iría un poco por ahí, Allen, no sé si he respondido a tu interés, pero iría por ahí. Al final estamos trabajando con personas pequeñas, ¿eh? O sea, pequeñas en el sentido tan pequeñas como nosotros. No sabemos más que ellas de la vida. A lo mejor sabemos mucho por nuestros estudios, por nuestra filosofía, por nuestros posgrados y no sé cuánto, sabemos muchísimo de, qué sé yo, teorías, pues eso. Pero ahora sí. De teorías de cómo curar a alguien que tiene una depresión, técnicas y tal, que muchas veces son útiles, ¿eh? No digo que no. Por ejemplo, a mí el conductismo me encanta, ¿verdad? Me encanta. Fijaros si tiene años el conductismo y si es positivista, ¿no? Es estímulo-respuesta y poco más, ¿no? Pero bueno, esa es para mí la idea, Ale. No sé si era esto lo que te apetecía comentar. Y lo que comentaba Francés, espera que recupere, que tomar nota, era algo que tenía que ver con el asunto de la La verdad. dilución de la verdad en diferentes contextos, pero también dijiste que te hiciéramos acordar que querías hablar algo del tema de justicia social y como ya son 3:10, como para que tengas una Sí, idea del tiempo, te recuerdo porque tenía esa tarea. te lo agradezco muchísimo, Karina. Antes que todo, ¿estáis bien? ¿Lo estáis pasando bien? ¿Estáis a gusto? ¿Estoy hablando demasiado? ¿Estoy utilizando demasiados tecnicismos? ¿O va bien? Si no os gusta o si no podéis tirarme tomates. La desventaja que tengo es que a veces cuando hablo de estas cosas en presencial me tiran tomates y luego me hago una buena ensalada, ¿no? En este caso no podré cenar ensalada, pero bueno, podéis. Sí, pues fíjate, precisamente la cuestión de la verdad contextualizada puede ser una muy buena introducción al tema de la justicia social que no quería dejar pasar hoy. En más de una ocasión escucharéis, quienes no lo hayáis escuchado ya, que, por ejemplo, desde el construccionismo social se niega la realidad del holocausto nazi. Eso es absolutamente mentira. Y hago un paréntesis. La verdad absoluta no existe, pero la mentira absoluta sí que existe. Por eso soy tan radical en el momento de afirmar sin ninguna duda que eso es mentira. Y de hecho yo en alguna ocasión, alguna persona muy importante que no voy a citar, cuando ha hecho esta afirmación en público también le he dicho, dime una sola persona que esté adscrita pues, al Taos Institute o a las ideas más o menos construccionistas sociales que haya dicho o escrito alguna vez que el holocausto nazi es mentira. Entonces se enfadó conmigo, me bloqueó en Facebook y ya no he vuelto a saber de esta persona. No estamos diciendo que las verdades no existen. Estamos diciendo que las verdades absolutas y universales para todo el mundo no existen, que no es lo mismo. ¿Y cuál es el fundamento de esto? Pues lo he dicho un poco al principio, porque vivimos en mundos de significados, de manera que hasta leyes físicas tan fuertes y tan seguramente súper bien explicadas, aunque nadie las entendamos porque están basadas en las matemáticas, y seamos un poco humildes, la inmensa mayoría de las personas que estamos aquí no tenemos ni idea de matemáticas ni de física, ¿no? Pero leyes tan bien fundamentadas y tan aparentemente universales como la ley de la gravedad dependen
del significado que tengan en el lugar contextual donde esté ocurriendo un hecho relacionado con la ley de la gravedad, que es omnipresente, pero no es lo mismo, y esto seguramente algunas personas, o por lo menos algunos estudiantes míos, me habréis oído poner este ejemplo, y sabéis que odio repetirme, pero bueno, es que a mí me gusta este ejemplo. Un señor, imaginad a un señor con traje y chaqueta, súper pijo, súper millonario, en un fiestorro maravilloso, en un 15º piso de unos apartamentos en Nueva York, ciego de cocaína y de alcohol, que sale a la terraza a hacerse la enésima raya, pierde el equilibrio, se cae y por efectos de la ley de la gravedad cae los 15 pisos y se muere. Imaginad ahora a otro señor que en pleno África Central sus hijos se están muriendo de hambre y este señor se sube a una palmera porque ha visto que allí hay un coco que le puede salvar la vida de sus hijos, por lo menos momentáneamente, y este hombre se sube de cualquier manera, con unas técnicas que estas personas dominan, que seguramente ninguno de nosotros seríamos capaces de subir a una palmera de 3 metros, por ejemplo, ¿no? Y cuando está alcanzando el coco, pierde el equilibrio, cae, y por efectos de la misma ley de la gravedad se muere. ¿Es el mismo significado el del señor ciego de cocaína y de alcohol, de whisky, que el del señor que estaba subiendo la palmera para dar de comer a sus hijos? Ahí es donde está la cuestión, es decir, leyes de la física, positivistas, por supuesto, y modernistas, que no podemos desmontar, que además parte de nuestras vidas depende de ello. Es decir, es cierto que si tropezamos nos caemos. Es cierto que si vamos en un avión, el avión vuela, porque tiene una tecnología que permite en ese momento vencer a la ley de la gravedad, ¿verdad? Y un montón de cosas más. Todo eso, ningún construccionista social va a negarlo. Lo que sí que va a poner en duda es el significado de según qué cosas. Porque el significado es siempre contextual y siempre local. Y el gran pecado, entre comillas, de la modernidad ha sido el pretender hacernos creer que los significados generados por una ciencia positivista local, como es la europea, o la occidental en general, no solo Europa, somos culpables de todos los males de la humanidad, en general es la occidentalidad y sobre todo el capitalismo, ¿verdad? El querer hacernos creer que esto es verdad universal para todo el mundo, y no es así, porque depende, la inmensa mayoría de cuestiones depende de los significados que tenga para la comunidad, para la persona, para la familia, en fin. Joseph, me hiciste acordar un par de cosas. Primero pensaba lo de la ley de la gravedad, ¿no? Como una verdad universal, o sea, la ley de la gravedad indiscutible. Las cosas se caen. No es nada indiscutible. Mañana va a salir un físico y va a decir que en realidad las cosas se van para el piso por otra cosa. Y algo que dimos por cierto durante un montón de tiempo no deja de tener ningún valor. Entonces la idea también de lo provisorio del conocimiento. Y otra cosa que me acordé que de esto de caerse, ¿no? Y de los lugares era que estaba en una clase de epistemología como alumna y estaba la profesora tratando de explicar Berger y Luhmann y constructivismo, no construccionismo, pero constructivismo, y una alumna que estaba muy enojada porque ella quería todas sus verdades muy definitivas, le dice, pero que usted me dice que acá esta ventana no es ventana, que si yo me tiro por la ventana no me mato, y me acuerdo que la profesora se quedó así como mirando y dijo, y no sé, yo ya me rindo con esta persona, no sé cómo explicarle que no estoy diciendo que no hay una ventana, o que si se tira del segundo piso, no sé, pega un golpe bárbaro o se mata. Digamos que estamos diciendo que hay diferentes significados o diferentes formas de pensarlo, o que es lo que sabemos hoy, y que si uno lo pone entre comillas, entonces sigue estando con los pies en la posmodernidad, y en el momento en el que cierra, como dijiste antes, parecería que vuelves para atrás y te quedas en la modernidad, ¿no?
totalmente de acuerdo. Y ahí hay una cuestión muy importante también que a veces se nos olvida, pero se les olvida a los propios científicos. Uno de los fundamentos de la ciencia positivista es reconocer que las explicaciones que está dando son explicaciones provisionales, que efectivamente puede venir alguien detrás, como ocurrió con Einstein, un poco, bueno, bastante tiempo después de Newton, y elaborar teorías nuevas que tengan más que ver con lo que consideramos realidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Einstein es todavía muchísimo más difícil de entender que Newton, ¿no? Y esta anécdota que me acabas de comentar me recuerda a Tomás Ibáñez, que fue catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, ya se jubiló hace unos 10 o 12 años, y esta persona prácticamente, bueno, yo es que lo quiero mucho, no lo conozco, no somos amigos, lo conocí en persona una vez, pero no tengo el gusto de ser su amigo, pero lo quiero mucho. Y es quizá la persona que en los inicios pues introdujo el construccionismo social en España, vamos, básicamente en toda Latinoamérica y todos los países de habla hispana y seguramente portuguesa, ¿no? Con un libro precisamente editado en México, o sea, que se llamaba Introducción al construccionismo social y recogía artículos publicados previamente en revistas de aquí de España, de Barcelona concretamente, que luego se resumieron y se pasaron a... Y él decía que algo hemos hecho mal cuando pasan estas cosas, ¿verdad? Es decir, cuando estamos explicando estos asuntos, por ejemplo, el tema de la ventana que tú has comentado, y la gente se nos revuelve y se nos pone hechos unas fieras y dicen que negamos el holocausto nazi, que negamos, en fin, otras cosas. Es que algo hemos explicado mal. Hay que ser un poco humildes. O quizás que esta persona no quiera entender, ¿vale? No seamos nosotros los culpables siempre de todo, ¿no? Pero la reflexión que hacía Tomás iba un poco en esa línea, ¿no? Quizás algo hemos explicado mal cuando esto que estamos explicando en este día de hoy puede tener más o menos sentido, pero una parte yo creo que se le debe de prestar un poquito de atención. Creo que como mínimo merecemos un poquito de atención en el construccionismo social. Y esto me lleva ya por el tema que me has recordado. Otra de las acusaciones es que, claro, el construccionismo social tiene mucho de relativismo y Tomás Ibáñez, que es un anarquista, estuvo exiliado durante la posguerra, conoció a Foucault, participó en mayo del 68, en fin, es un anarquista convencido, ¿no? Y un relativista bastante potente, ¿no? Un paréntesis. Él en algún momento dice, cuidado cuando nos acusa de relativistas, que no de nihilistas, aunque también habría que ver la parte del nihilismo que pasa ahí, ¿no? Pero bueno, eso sería meternos en filosofías muy profundas, que desde luego ya no nos da tiempo. Dice, cuidado que el relativismo es precisamente lo contrario al absolutismo, ¿no? Hablando en términos binarios, ¿no? Claro, este relativismo nos lleva a decir, bueno, si todo es relativo, todo vale. Y con eso mucha gente se queda con eso y dice, no me interesa el construccionismo social. Y me parece muy bien, porque esto ni es secta, ni es una ideología dominante, ni queremos serlo. Si algún día el construccionismo se considera en una secta, se convierte en una secta o una ideología dominante, pues yo personalmente me alejaré. ¿Dónde me iré? No lo sé, porque en este momento no hay nada que me acabe de convencer mucho más, ¿no? O no me iré a ningún lado, tampoco hace falta estar en ningún lado, ¿no? Como he dicho antes, pues Gergen, y le copió la frase, yo no soy un construccionista social, como no soy un hombre, como no soy una persona de X años, que no voy a decir ahora, pero bueno, si dijera que tengo 20 años estaría diciendo una mentira absoluta, ¿no? Porque depende de las circunstancias en las que esté, me comportaré como hombre o no. Me comportaré como hombre padre, en este caso no porque no soy padre, como hombre maestro, como hombre amante, como hombre enamorado, como hombre homosexual, como hombre bisexual, como... Luego no puedo hacer ni siquiera una afirmación definitiva acerca de una de las cosas que parece que más influyen en nuestra concepción del yo y de la identidad, ¿no? Que es nuestra
nuestro aspecto físico, nuestra sexualidad, nuestro género. Claro, desde esta especie de relativismo y de todo vale, pues se puede decir, no existen valores universales. Aquí hay un primer razonamiento. Cuando nos referimos a valores más o menos universales, lo primero que nos viene a la cabeza es algo que ocurrió poco después de la Revolución Francesa y también se reprodujo al principio de la unificación de los Estados Unidos de Norteamérica. Países los dos, como sabemos, nada dudosos en cuanto a su matrimonio indestructible con el capitalismo y el neoliberalismo, ¿no? Y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero mira, qué casualidad, no es que no sean universales, es que además hay muchos países en los que no quieren oír hablar de ellos. Y pongo el ejemplo de algunos, o todos, los países árabes. Por ejemplo, cuando la invasión de Irak en el año 2003, se intentó imponer por la fuerza la democracia y los valores derivados, como tal democracia, de los derechos humanos, de la Declaración, perdón, de los Derechos Humanos, y no se ha conseguido. Y hay más atentados y hay más asesinatos y las mujeres están casi peor ahora allí que antes, que había un dictador que era un asesino, pero moría menos gente que ahora. Claro, ¿dónde está entonces un poco la reflexión que no la soluciona esta cuestión, ¿no? Está precisamente en lo local, en lo contextual. Es decir, cada cultura tenemos una manera de construir la justicia social. Pero eso no quiere decir que estar en contra de la violación de menores, que estar en contra del asesinato de mujeres, que estar en contra de la violencia gratuita, que estar en contra de las injusticias sociales como las consideremos en general, de la pobreza, del abuso de cualquier tipo, ¿no? No sea posible dentro del construccionismo social. Al revés. Lo que no hay es una doctrina general. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Yo estoy absolutamente en contra, y imagino que la inmensa mayoría de las personas que estáis aquí también, por no decir todas y todos, de la ablación del clítoris en algunas zonas donde domina la religión musulmana. Estoy totalmente en contra de ello. Y desde luego, si vienen aquí a España y los que pueden venir, y vienen, y aquí hay muchos musulmanes, y los pillan realizando una ablación, van a tener bastantes problemas legales, porque eso está absolutamente prohibido aquí en España, ¿no? Y en ese sentido estoy de acuerdo con la ley que prohíbe la ablación. Y no voy a hacer más comentarios más que el siguiente, pero pongámonos en su situación. Y añado, las culturas ancestrales, como decía Karl Popper, el filósofo positivista precisamente y lógico de la Viena, del Círculo de Viena de los años 40, creo, del año pasado, tampoco todo el mundo es bueno, ¿eh? Hay gángsters, hay asesinos, me han contado historias espeluznantes de costumbres ancestrales donde hay violación, donde hay maltrato y violencia contra la mujer, contra la esposa, contra los niños. Eso no ocurre solo en la cultura occidental. Lo que habrá que ver es precisamente cuál es el significado de todas esas cuestiones que a nosotros nos repelen en ese contexto concreto. Y en segundo lugar, si somos personas que nos comprometemos con las realidades sociales y con la injusticia social, con la lucha contra la injusticia social, ¿qué podemos hacer para cambiar cosas que son o nos parecen a nosotros auténticas barbaridades? Y si a ellos les parece que eso tiene sentido, que eso es un valor propio de su cultura, tendremos que establecer un diálogo en el que tal vez nos puedan convencer de que, por ejemplo, en ciertas zonas de la cultura maya, la tradición dice que el padre tiene que desvirgar a su hija de 15 años y que eso es una gran fiesta y un gran honor para la niña, ser desvirgada por su padre.
¿verdad? Y esta anécdota la conocéis algunas y algunos que estoy mirando. Sí, Sofía, te estoy mirando porque nos la contó Rocío personalmente hace 2 meses en Madrid, ¿no? Luego, claro, todo esto que estamos hablando no es nada fácil, ¿eh? Nadie dijo que esta conversación fuera fácil. Nadie dijo que aquí fuera a salir un gurú a explicar lo que es el construccionismo social y a dejaros a todos tranquilitos e iros todos contentos y decir, oh, ¿cuánto sé ahora de construccionismo social? No, no, no. Nadie os ha engañado, ¿eh? Tampoco se dijo lo contrario. Pero en el construccionismo social lo que ocurre, y esto os reconozco que es durísimo porque yo vivo de mis, pues menos las 6 horas que duermo al día, el resto las vivo casi constantemente con el tema del construccionismo social, cosa que me asusta un poco porque a veces no veo otras cosas. Pues de vez en cuando he de parar, he de cerrar los libros, he de cerrar los chats, he de cerrar el Zoom y mirar qué está pasando en otros lugares, por ejemplo en el psicoanálisis o en donde sea, ¿no? Porque si no uno se cierra un poco demasiado y esa no es nuestra idea. Por eso digo, creo que estoy terminando con algunas reflexiones seguramente bastante duras, porque están poniendo en duda nuestros valores básicos. Ahora, eso no quiere decir que yo, estando bajo el prisma del construccionismo social, no esté en contra de la violencia contra las mujeres, no esté en contra de la igualdad sexual y de la polisexualidad a todos los niveles, no esté en contra de determinadas actuaciones por mucho tiempo ancestral que lleven en marcha, como pueda ser la ablación del clítoris, ¿no? O como pueda ser el apedrear a las mujeres. Son prácticas que no están absolutamente normalizadas en todo el Islam, ¿eh? Pero en algunos lugares sí, claro, nos llaman mucho la atención. No quiere decir que yo no pueda rebelarme socialmente ante una injusticia social, ante las injusticias sociales que están pasando todos los días. No quiere decir que no esté tremendamísimamente, perdón, no sé si se dice así, supongo que no, preocupadísimo. Es algo más, porque hay muchas cosas más que me preocupan, pero hemos quedado que no hablaríamos de esto, pero que me preocupa del tema este de las narices del coronavirus. En Latinoamérica estabais teniendo un despertar maravilloso en cuanto a movimientos sociales. Estoy pensando en Argentina, estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Colombia. Se estaban generando una serie de movimientos sociales reivindicativos que ya hubiéramos visto dónde podían haber parado, ¿no? Y se han parado. Se han parado de golpe. Pero yo estoy a favor, por supuesto, tengo el pañuelo aquí que me traje de Argentina, ¿no? Mónica, ¿te acuerdas que estaba empeñado en que quería traerme el pañuelo, ¿no? Estoy a favor del aborto y estoy a favor de la liberación, por supuesto, y estoy totalmente en contra de los enormes niveles de violencia que hay contra las mujeres en casi todo el mundo, pero sé que en Latinoamérica bastante más, ¿no? En fin, un poco, sí que quisiera dejar este mensaje de que cuando se nos acusa de relativistas, de todo vale, de, bueno, uno se puede poner en la piel de un nazi. No, yo no puedo ponerme en la piel de un nazi. Yo no puedo ponerme en la piel de un maltratador de mujeres. Yo no puedo ponerme en la piel de un violador de niños. Ni quiero. Bueno, nos hemos puesto muy serios, disculpad. Me va a subir la presión, Joseph. No, y si sube, que suba, no pasa nada. Luego me tomo un Fernet con Coca-Cola y se me baja. Bueno. Bien, creo que estamos ya casi fuera de tiempo. Veo en el chat muchos avisos, pero no los he sí, leído. y mucha no gente que se está, hay gente que se está yendo, está saludando por el tema Claro. del horario, porque hay trabajado compromisos. Claro, pero muy interesante y por supuesto podemos quedarnos un ratito más, no hay un apuro de cerrar ya, pero yo quería que hubiera como alguna, no cierre por supuesto, pero como esta posibilidad de decir, bueno, son las 3:30, lo formal llegó hasta aquí y los que tengan ganas de quedarse conversando un poquito, nos podemos quedar conversando un poquito más por supuesto y quizás podemos abrir algunas preguntas o algunos comentarios, no sé Joseph, ¿cómo lo ves?
Sí, sí, sin ningún problema. No tengo ningún problema, si queréis. Bueno, si alguien tiene ganas de hacer algún comentario o alguna pregunta, yo se va aprovechando que también se nos queda un ratito. O alguna crítica, ¿eh? Admito las críticas siempre son bienvenidas. Quisiera comentar algo que tú acabas de enunciar con respecto a lo de la ablación, porque pues acá en Colombia tenemos una comunidad que son los Embera y ellos practican, tienen esa práctica. Entonces ha sido bien interesante el trabajo que hemos realizado con ellos a partir de diálogos de saberes y desde esta perspectiva dialógica y demás. Hemos logrado con algunos de ellos revisar la ley de origen y a partir de su ley de origen encontramos que en ninguna parte existía ese ritual, porque ese es un ritual de paso supuestamente, ¿no? No sé, hay momentos en que se hace como ritual de paso. Pero entonces, a partir del hecho de no encontrarlo y que están ellos en mucha relación con las comunidades afro, entonces hay antropólogos que han planteado la idea de que eso de pronto es algo que ellos tomaron prestado de la comunidad afro, ¿no? El hecho es que logramos hacer una reinvención de rituales de tal manera que ya hay bastantes grupos de los Embera en los que ya se ha eliminado la práctica de la ablación. Entonces es tratar de encontrar a partir de estos diálogos de saberes con ellos mismos, encontrar otras prácticas que les permitan realmente esa sustitución. Claro que como tú señalabas, eso no es fácil, no es de un momento a otro, pero sí creo que es posible llegar a todo este tipo de diálogos, ¿no? Y más desde esta misma perspectiva que implica indudablemente un cambio también de enfoque, de epistemología, de mirar a ese, no mirar al otro como el extraño, como lo exótico, sino desde otro punto de vista, y es bien interesante. Nuevamente, mil gracias, Josep, porque ha sido supremamente interesante. Gracias a todos ustedes por haber compartido también este espacio. Las preguntas nos permiten indudablemente reconocernos y que pues aquí seguiremos, ¿no? Un gran abrazo para todos y seguimos pensando bonito. Muchas gracias, Rosa. Muchas ¿Sabes gracias. qué? Me quedé pensando una cosita que quisiera agregar, y es que en los ejemplos estos de cuestiones culturales que nos resultan mucho más chocantes o difíciles de aceptar, los ejemplos que aparecen nos aparecen como lejanos, ¿no? Pero España creo que en estos días está discutiendo si deja de esterilizar a las mujeres con discapacidad intelectual en forma forzada y sin consentimiento. Y ni es un país árabe, ni es un pueblo originario, ni es una cultura ancestral. Entonces, digamos, este tipo de prácticas también aparecen en nuestra patio trasero. Digamos, bueno, los que no nos conocen a Gustavo y a mí y al parte del equipo nuestro que está dando vueltas por ahí nosotros trabajamos con personas con discapacidad intelectual, y si a alguien le interesa saber sobre violaciones sistemáticas de los derechos, bueno, para que se den una idea, la Declaración de los Derechos Humanos que nombraste antes, Joseph, es del año 50 y algo, 1950 y algo, alguien que me corrija. Y en el 2006 hubo que sacar una Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que se podría resumir en una frase que sería: leyeron la Declaración de los Derechos Humanos para estas personas también. Y llevamos de eso 14 años de lucha diaria para que haya ejercicio pleno de derechos, ¿no? O sea que no hace falta ir a buscar muy lejos ejemplos de esas cosas. Traigo una, perdón, traigo Sí, una sí. más nueva. No sé si sabían que aparte de la población con discapacidad, no sea otra, le ponen un chip dentro del cuerpo para poder saber dónde están.
Entonces, los padres pueden saber dónde están sus hijos, hijas con discapacidad, síndrome de Down, por ejemplo. No digo que lo hagan todo el tiempo todas las personas, pero estoy seguro que a veces sí, ponen un chip y pueden saber dónde están todo el tiempo y controlar desde ahí. Y me quedé pensando entonces en lo siguiente, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos que somos, las sesiones nuestras son democráticas y nuestras sesiones tenemos en cuenta la palabra de todas las personas y que somos claros, porque de eso dicen los libros y supuestamente eso hacemos nosotros. Y yo a veces tengo mucho cuidado con eso porque temo que no es así todo el tiempo y que para hacer eso lleva una práctica. Se me mezcla una voz. Sí. Sí, no importa, no importa. Te lo soluciono. Porque tengo una idea, cuando alguien viene, por ejemplo, recién me llega un mail. Yo trabajo con comunidad sorda desde hace 1000 años y me llega un mail, un WhatsApp, que me dice que necesitan mi ayuda porque, no la hago larga, porque hay 2 padres sordos con una hija oyente. La hija oyente de 17 años y necesitan ayuda. Cuando yo leo eso, yo voy a hacer comillas, ya sé de qué se trata, porque he visto muchas veces familias de ese tipo. Entonces, y ahí parece que eso es lo más peligroso, creer que yo ya sé de qué se trata. Por lo tanto, tengo que hacer una práctica, una introspección para el día que cuando los vea, seguro que así va a ser, digamos, ¿no? Voy a tratar de poner mi mente en cero, no acordarme de todas las historias que son iguales a esa, porque es muy probable que tenga muchas cosas, para mirar a esa familia nueva para mí. Entonces veo, eso es una cosa que veo, y estoy muy presente, ya termino, con el lenguaje que decía Joseph, aparece el lenguaje, sí. El lenguaje me parece una especie de condensación. Hola Gustavo, necesito tu ayuda, pero nosotros debemos desarmar ese lenguaje condensado, porque si nos quedamos con ese lenguaje condensado, condensado quiero decir, ya sabemos de qué se trata. Mujer sorda, padre sordo, hijo oyente, ya sé, hay una condensación. Creo que tenemos que trabajar para descondensar eso, y para eso existen las preguntas, ¿no? O sea, la práctica que tenemos que tener para preguntar, cómo preguntar, a quién preguntar, esas ya sabemos porque son cosas técnicas algunas, y otras de pura humanidad. Bueno, tengo muchas cosas para decir sobre eso, pero hasta acá está bien. Tenemos ocasión Tengo una pregunta para Joseph, sí, cuando pueda. Sí, Frances, sí. Gracias, Gustavo. Me parece interesantísimo y un tema a seguir dialogando, ¿no? Tendremos ocasión. Sí, Frances. Si entendí bien, Joseph, tú comentaste que en América del Sur o América Latina estaban surgiendo grandes movimientos sociales y mucha conciencia, y de momento se han parado. ¿A qué te referías con eso? ¿A qué me refería? Por ejemplo, por ejemplo, a las últimas, antes de los confinamientos, en Chile, concretamente, estaba creciendo muchísimo la movilización social, ¿no? En contra del Estado, de determinadas, no tanto del Estado, del gobierno, de determinadas leyes. Me parece que por fin en Chile se está empezando a concientizar, se dice así, la gente, ¿no? Es algo que con mis amigas y mis amigos hemos comentado en muchas ocasiones, de que la constitución que tienen la dictó Pinochet todavía, ¿eh? Esto es un ejemplo. Pero, por ejemplo, toda la movilización social en Argentina concretamente, también, bueno, por todo el tema de la violencia hacia las mujeres, el tema del aborto,
También estoy pensando en algo en Colombia con todo el tema de la paz, que en su momento, por un lado, vamos, parece ser que se había llegado a un acuerdo, por otro lado, se votó que no, sorprendentemente para muchísimos de nosotras y nosotros, ¿no? Estoy pensando también en Puerto Rico, en movimientos que hay buscando. Todo esto estoy pensando, ¿eh? No soy un experto ni muchísimo menos, por favor. De movimientos en contra de la colonización de los Estados Unidos de Norteamérica, en fin, y seguramente muchos que se me escapan. Una cierta respuesta social que iba teniendo bastante potencia en Brasil en contra de las diferentes políticas, por ejemplo homófobas, ¿no? del presidente actual. Y claro, todo esto se cortó, de repente se cortó en seco. No sabemos dónde hubieran llegado, ¿no? No sabemos dónde hubieran llegado. Lo más probable es que el poder establecido las hubiera aplastado, ¿no? Pero lamentablemente. Pero estaban ahí, estaban vivas y nos daban todos los días una cierta esperanza, ¿no? De que la gente se moviliza, de que no somos siempre los mismos cuatro de siempre, ¿no? Y muchas veces además los mismos cuatro intelectuales, ¿no? De mierda, sino que es la gente de verdad, la gente del pueblo, la gente que de verdad está padeciendo. Nosotros en el fondo somos unos privilegiados. Hemos podido estudiar, hemos podido sacar adelante unas carreras, pero hay muchísima gente que lo está pasando muy mal. Muchísimos de nosotros, como mujeres, sabemos, porque lo estudiamos, ¿no? Cómo protegernos. Ya sé que estoy diciendo algo bastante discutible, ¿no? Pero tenemos una cierta cultura del feminismo, por lo menos del cuidado feminista, ¿no? En grupo, etcétera, etcétera. Pero hay muchas mujeres que no. Y son esas mujeres y son esos hombres los que se estaban movilizando. Ya sé que Latinoamérica es un territorio muy extenso y muy complicado, en muchos sentidos, ¿no? Por eso estoy generalizando, pero me refería a eso, y insisto, Frances, estoy hablando un poco de oídas, es decir, no conozco a fondo la situación exacta o cómo se estaban organizando las movilizaciones en Chile, por ejemplo, pero sí que estaba habiendo unas movilizaciones que, a pesar de la terrible represión policial y del ejército, continuaban y se levantaban al día siguiente y volvían otra vez a las calles, ¿vale? Y entonces eso, claro, con esto, pues se ha cortado, ¿no? Es un poco en esto el caso que me de Puerto refería, Rico, no sé si. en Sí. el caso de Puerto Rico, están comenzando a haber manifestaciones en carros, hacer unas paradas en carros, y ya algunos grupos están diciendo que van a tener que hacer marchas con las caretas y todo, porque el gobierno está tomando unas decisiones que perjudican siempre a los más marginados. Al final, y ahora que veo, y perdón que haga un paréntesis, Sofía, Luis Miguel, Elena, os he hablado muchas veces de una a otro, sois compañeros, ahora os he visto, Elena y Luis Miguel, de Portugal, bueno, cerquita de Lisboa, y quería daros también la bienvenida a vosotros dos. Y bueno, Sofía, que tú ya me dijiste que sí que habías recibido clases de ellos en alguna ocasión o los conocías, pues bueno, Luis Miguel y Elena ya conocéis también a Sofía. Igual que Beto, que es de Brasil, pues todos hablan portuñol perfectamente, o sea que no hay ningún problema. Perdón, pero es que me ha venido también a la mente, precisamente al veros, que el otro día se celebró el 45 aniversario de la Revolución de los Claveles en Portugal, ¿no? Y para mí es una muestra de cómo yo la viví, o sea, tengo más de 45 años, y es una muestra de cómo los movimientos sociales sí que pueden en muchas ocasiones llegar pacíficamente, como fue en este caso, a cambiar las cosas, ¿no? Y Portugal sigue siendo un país capitalista, sigue siendo parte de Europa, del sur de Europa, que también quienes me habéis escuchado en otras ocasiones, diferencio siempre los países del sur de Europa de toda Europa, porque, en fin, nos putean bastante. Los países ricos son los de arriba, ¿no? Los de Portugal, España, Grecia, Italia,
pues estamos bastante puteados. Y durante estos días no nos han ayudado, al revés. Bueno, ya la semana pasada creo que el presidente de la Comisión Europea ya le dijo a nuestro presidente, gasta lo que haga falta, ¿no? Luego ya veremos cómo lo devolvemos, pero gasta lo que haga falta porque aquí hay que acabar con esto, porque en España e Italia estábamos. Y bueno, me ha traído un poco a la mente esto cuando he dicho, bueno, seguramente el poder acabará aplastando estos movimientos sociales. Bueno, no siempre, ¿no? Y entonces me he acordado del ejemplo, al menos del ejemplo de Portugal, ¿no? Donde no conozco exactamente la historia. Nosotros entonces estábamos bajo la bota militar de Franco y no fuimos capaces de emular, ¿no?, la revolución de los claveles, pero para muchos pues, fue algo muy significativo y sigue siéndolo. Y creo que, por ejemplo, sería un buen ejercicio, pues leer algún buen libro, ¿no?, de cómo ocurrió aquello, porque a veces el problema de los movimientos sociales es que estamos muy dispersos y no nos sabemos organizar. Y claro, un país bajo una dictadura totalitaria que consigue movilizar al ejército a favor del pueblo, esto es sin violencia además. Esto es una lección de la historia reciente con mayúsculas, ¿vale? que convendría revisar. Tampoco estoy dando ninguna lección a nadie, que estoy haciendo un homenaje a nuestros compañeros portugueses y un agradecimiento, ¿no? Pero también como un cierre de, bueno, o sea, el coronavirus sí que ha podido con nosotros en ese sentido, pero creo que supongo que será algo puntual y que pasará, y ojalá vuelvan esos movimientos sociales que ya he citado de pasada y digo por encima, ¿no? Rosita, quería darte las gracias por el comentario que has hecho y por el ejemplo que nos has puesto. Me habías comentado algo, efectivamente, y entonces ilustra perfectamente cómo efectivamente es posible, mediante el diálogo, mediante el respeto, pues llegar a abolir determinadas prácticas que no son relativistas. Es decir, cualquier agresión a la dignidad humana, cualquier violencia al cuerpo humano, a la persona humana, no forma parte, no es relativa. No es relativa. Yo no sé si es absoluta, pero no he oído nunca a ningún constructivista social decir que se puede, repito, que se puede ejercer la ablación, que se puede violar a niños. Jamás he oído esto. Lo que sí que, bueno, no he oído a ningún constructivista social, pero sí que se nos ataca de que negamos el holocausto nazi, y eso, vuelvo a decirlo, es mentira absoluta. Muy bueno el ejemplo, Rosa, ¿sí? Yo te quería, lamento muchísimo interrumpir, pero a las 4 nosotros tenemos otra actividad y ya son casi las 4, así que si alguien tiene algunas palabras finales, ahí alguien hacía el comentario de ojalá se haya más de estas reuniones abiertas al público en general. Nosotros con Gustavo venimos haciendo prácticamente una por semana y seguiremos haciendo, y las hacemos también a demanda de los temas que vayan surgiendo y de las invitaciones, así que Joseph quizás tiene ganas de sumarse en otra, o alguno de ustedes tiene ganas de proponer alguna actividad y de compartir un rato de conversación sobre algún tema, y está abierta la posibilidad absolutamente. Solo una pequeña palabra en portuñol, como decía Josep. Muchas gracias por la organización, Giuseppe. Giuseppe, más una vez, es la tua simpatía fundamentada en una grande epistemología. Me encanta. Sobre Portugal y esta cosa que hicimos, que fue salir del fascismo de una manera no violenta. Dos palabras muy breves. Dijiste una palabra importante. La primera, concientización, tomar conciencia, practicar la conciencia. Y fue la manera de influenciar las Fuerzas Armadas y hacer una revolución pacífica. Las conversas, las conversaciones, la comunicación, fue también una construcción. Nuestra libertación del fascismo. Y la otra cosa que creo, estoy más hablando en Europa, y como decías, nosotros en Europa tenemos esta cosa que a montones de Europas, pero a esta Europa del Sur
Portugal, España, Grecia, Italia, los pobres y después la Europa del Norte. Y yo que creo que los construccionistas sociales quizás pueden contribuir de una manera decisiva en la construcción de una nueva Europa, que sea la mi utopía, lo sur, nosotros, Portugal, España, Italia, Grecia, y lo norte de África. Yo creo que eso sería muy importante, una nueva construcción de Europa fundamentada en el construccionismo social, y que después la Europa del dinero, la Europa del norte, cuando se quiera quedar, pasar vacaciones aquí o hacer lo que sea, investir aquí, lo tendría que hacer con mucho, mucho dinero. Esta es la mi utopía. Gracias, Giuseppe, tu simpatía y tu epistemología nos encanta aquí en Portugal. Nada, me sumo a tu reivindicación, aunque hay muchas personas en Europa del Norte también adorables, pero bueno, en fin. Nada, yo por mi parte, pues únicamente daros las gracias. Se quedan muchas cosas en el tintero. Tampoco nadie prometió que hoy sacaríamos de aquí un volumen para publicar, ¿no? Pero bueno, gracias tremendas y muy emocionadas por vuestra participación, por compartir este rato todos y todas juntos. Y sobre todo a los organizadores, Gustavo, Karina. Efectivamente, además de todas las múltiples actividades que ellos hacen, estamos preparando alguna cosita más conjuntamente, ya lo iremos anunciando. Y bueno, poco más. Estoy emocionado, me encanta ver caras que por fortuna nos vemos bastante a menudo en las reuniones del Taos Institute o del Consejo Latinoamericano del Taos Institute, y otras pues que hacía tiempo que no veía o que seguramente ha sido la primera vez que os veo, ¿no? Espero que os hayáis sentido cómodas y cómodos, y eso es lo más importante, que nos hayamos ayudado todos a reflexionar, ¿no? A generar esos diálogos internos que tan importantes son, y que nos ayude también, como era, eso sí que era un poco nuestra intención, a no estar todo el rato hablando y pensando y preocupándonos del mismo tema, ¿no? Que es un tema importante, muy importante, pero que bueno, que a veces también conviene salir un poquito de ahí. Y, por cierto, ya termino. En Portugal, cosa que aquí es lamentable, ya ha remontado el número de muertos, etcétera, en fin. En Portugal la oposición de derechas, en Portugal hay un gobierno socialdemócrata como el que tenemos aquí en España. El primer día del confinamiento, de la ley de, aquí se llama ley de emergencia, el jefe de la oposición, insisto, derechista, dijo, y está en YouTube, está en el Congreso, directamente al presidente del gobierno, insisto, si no queremos llamarlo de izquierdas, pero bueno, más de izquierdas que de derecha, que estaba a su absoluta disposición, que le apoyaba en todo lo que tuviera que hacer, y que de él, del presidente, dependía el buen hacer y el buen ir de toda esta cuestión. Y además reclamó que, igual que en el año 2008, todos los países, sobre todo del sur de Europa, les pagamos a los bancos cantidades ingentes de dinero de nuestro bolsillo, todos los ciudadanos, reclamó que los bancos durante el año 2020-2021 tuvieran objetivo de beneficio cero, de manera que todo el beneficio que obtuvieran fuera a las arcas del Estado para ayudar a la gente que hoy ya en España, y supongo en Portugal todavía también, aunque allí ya lo tienen todo más controlado, lógicamente, lo tenéis más controlado, que hoy ya están haciendo colas de 7 horas para que en Cáritas o organizaciones de estas características les den una bolsa con un trozo de pan y un trozo de chorizo para poder comer. En este sentido también un poco mi reconocimiento a Portugal. No sé si habéis descubierto mi amor por ese país y por sus personas, ¿no? Creo que sí. Pero bueno, es que es un país pequeño y bueno, y sí, pobre, como lo somos en España, como lo somos en Grecia. No somos grandes potencias industriales, como sí que lo son en Alemania o en los países nórdicos, ¿no? Pero es un país que creo que hay una ética relacional que podremos hablar en otro momento y que forma parte muy importante del construccionismo social, del cual podemos aprender bastante en toda Latinoamérica.
y a Latinoamérica. Os digo, no somos malos, somos muchos europeos, han pasado ya 500 años de aquello, insisto, no fuimos solo los españoles, fue toda Europa, fueron las oligarquías, que además fijaros que si nos damos cuenta, y ya está, y termino, esas oligarquías que invadieron Latinoamérica hace 500 años siguen siendo las mismas en Europa y en toda Latinoamérica. Si empezamos a ver Repsol, Telefónica, etcétera, etcétera, ¿quiénes son los dueños? Son todos descendientes de las personas que fueron a robaros lo que teníais ahí. Perdón por esta proclama política. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias a la organización, muchísimas gracias a todos. Ojalá pronto podamos abrazarnos otra vez y nos vemos prontito, espero. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos y gracias por la participación. Nos veremos de nuevo en cualquier momento. Saludos. Chao. Chao, chao.